Vamos a ver una de las funciones del sistema, la función de recompensa. Bueno, primero, ¿dónde está? La tenemos en la pantalla de inicio, en la pantalla principal, justo debajo del acceso a la pantalla de la matriz, debajo de calibración y de demografía. El objetivo de la función es indicar cuándo una acción o una regulación ha llegado a un umbral en el que ya ha sido útil para nosotros, ¿no? O sea, yo hago una acción y sé que cuando ha llegado a ese valor se ha integrado adecuadamente en el campo. En este caso, ¿ves? Aparece arriba, tiene el valor por defecto de un 85%. ¿Qué nos lo dice? Pues el rectificado. ¿Qué es esto? El excellent. Cuando nos dice excellent, ya sabemos que ha conseguido llegar a este umbral. Por eso decimos rectificado superior a 85. Ese es el ideal, porque es el porcentaje por defecto que tiene el sistema en el que él nos indica que se ha integrado esa regulación. ¿Pero qué hace la función de recompensa? ¿Qué hace cuando manda el excellent? Pues cuando nos dice excellent está transmitiéndole al campo del paciente un premio. Un premio, en este caso, por defecto tiene el patrón de amor. Pues cuando llegue a ese umbral, le lanza el patrón de amor. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues darle un impulso, ¿no? Ayudarle a seguir, hacer que él esté motivado, aumentar la motivación para que pueda seguir rectificando más. Vamos a echarle vistazo ahora a la pantalla. En la parte inferior de la pantalla tenemos un listado de hormonas y de neurotransmisores y que podemos utilizar en vez del patrón de amor según no sea más adecuado con el objetivo que tenemos en la sesión y con la situación del paciente. La función de recompensa está activa porque nos dice aquí que está acoplada, pero si yo cambio el amor, que es el que ya tiene por defecto, por otra, tengo que acoplarla, o sea, tendría que darle aquí a Engage para acoplarlo, igual que si cambio el porcentaje el umbral, ¿no? Cuando yo quiero que sea inferior o mayor a 80, o inferior o superior a 85. ¿Cuándo nos puede interesar reducir o aumentar ese porcentaje de 85? Pues reducirlo en personas muy sensibles, que cuando tocamos cualquier cosa saltan alarmas, podemos reducirlo. ¿Y cuándo nos puede interesar aumentarlo? En pacientes tercos que no regulan o que no se enteran, que tú trabajas, parece que regulan, pero luego no hay resultado. Vamos a ver otra utilidad que tiene esta pantalla. En la parte derecha veis que tenemos la posibilidad de transmitir la hormona o el patrón que escojamos directamente. Tenemos un minuto, podemos aumentar este tiempo como una función normal del sistema. Simplemente arrastramos el neurotransmisor o la hormona o el aminoácido en este caso y marcamos aquí transmisión de la hormona. Entonces, tenemos dos opciones. Una es la función de recompensa, en la que el sistema, al llegar a un porcentaje, a un umbral, que es el que marca aquí arriba en este cajetín, lanza directamente la recompensa, que va a ser el patrón que esté en la bandeja. Sabemos que por defecto está el patrón de amor y el 85%, pero que podemos cambiarlo y tenemos que acoplarlo si hacemos algún cambio. Y luego a la derecha la opción de transmitir la hormona. Como ves, es una función que nos está acompañando a lo largo de toda la sesión, que a veces pasa totalmente desapercibida porque bueno, ya está integrado, pero que podemos utilizar de una forma mucho más productiva y con más propósito.